Conmigo la pregunta sin cesar, las respuestas vendrán mientras seguimos a andar. Con la música viva vamos a celebrar el camino, cuál es, se verá al avanzar. Bienvenida, mi amada gente, a otro podcast intrigante y emocionante donde y el camino, ¿cuál es? Estamos tocando muchos tópicos y temas que todos nosotros enfrentamos en la vida y siempre con la finalidad de animarte, acompañarte y facilitar tu progreso hacia lo que tú deseas realizar en tu vida. Y junto a mí, pues aquí tengo unos compañeros en el camino. A mi izquierda, Lina, Pri y Esteban. Estamos muy contentos de compartir con ustedes un tema muy interesante que se ha popularizado y originó con el psicólogo suizo Carl Jung. Él fue el que inició y popularizó este concepto de trabajar sobre nuestras sombras. ¿Qué es una sombra, verdad? Conceptualmente es todo aquello que está escondido en nuestro subconsciente, y por el hecho que está en nuestro subconsciente en términos de patrones de conductas, creencias, heridas, traumas, sentimientos que han sido, o emociones, o aún deseos positivos que han sido reprimido y suprimido, e inconscientemente está influenciando en nuestro camino de la vida, y a veces no sabemos por qué seguimos dándonos contra la misma pared, o se sigue repitiendo patrones cíclicos en cuanto a la experiencia. Podemos vivir 20 años y seguir experimentando más de lo mismo, o porque sigo atrayendo las mismas personas en mi vida. Y entonces uno no sabe, pero está ahí reprimido en la sombra. Y parte del camino es despertar y concientizarnos aquello que está ahí abajo. Por eso que trabajo. Me gusta lo que dijiste una vez, Pri. Trabajo. Atrapado abajo. Atrapado abajo y trabajar juntos. Entonces, para abrir este diálogo así, ¿qué ha sido alguna de nuestras sombras que hemos podido en el camino ser iluminados a luz de nuestra conciencia, y nos dimos cuenta y empezamos a trabajar para liberarnos de eso y poder ser sanado, madurado y disfrutar más de la vida? Bueno, yo quería decir, apoyando lo que usted había hablado ahora mismo, acerca de que esa sombra, esa parte de nosotros que está en ese subconsciente, y está en el subconsciente la mayoría de las personas no sabemos lo que está en ese subconsciente. Pero ¿qué pasa? También cómo nos afecta, por qué es importante removerla y sacarla. Es como una mochila que tenemos detrás de la espalda, y ahí estamos guardando todas las cositas, toda la programación, creencias limitantes, todo el daño que recibimos o que interpretamos como tal, todo lo que nos duele, todo lo que nos molesta, lo estamos guardando en esa mochila atrás. Pero ¿qué pasa? Todo es energía. Y ese trauma, ese dolor, esas creencias limitantes, esa sombra que todos lo tenemos, esa sombra es un campo de energía, y se expande a cualquiera de nuestros cuerpos, y eso es lo que hace que esa energía atraiga lo mismo. No va a traer nada diferente. Va a ser como un campo magnético para todo eso que tenemos ahí. Va a atraer lo mismo, y por eso se nos repiten las situaciones. Y hablando en mi caso, una de las sombras que fue, Dios mío, cuando yo me di cuenta que tenía esa sombra, era una sombra que para mí, por mi programación en mi familia, creía que no era una sombra, que era una bendición. Es decir, a mí se me programó mucho para, es decir,
estar abierto a nunca decir que no y servir a los demás incondicionalmente. Vaya. Para mí eso era, es decir, a mi familia a mí se me dijo, si una persona te dice por favor, usted nunca le dice que no. Un favor se le hace a cualquier persona. Un favor no se le niega a nadie. Un Yo favor no recuerdo se le eso niega a mucho. nadie. No se le niega a Entonces pasa el tiempo, salgo de mi familia y entro a una comunidad donde una de las enseñanzas principales era amar a todos y servir a todos. Es decir, entonces toda mi vida me la pasé sirviendo, ayudando, apoyando, por encima de mis necesidades y de las necesidades de mi familia. Eso tiene un nombre, ¿no? Se le ha llamado el complaciente, siempre Ya, complaciendo. el complaciente. Yo siempre yo tenía que sacar tiempo para todo el mundo. Y luego yo me estresaba con un lote de ansiedad y yo decía, pero ¿por qué me estoy ansiosa? Y lo hacía con mucho amor y mucho cariño y yo me sentía útil, porque era una programación, sin saber que yo me estaba dejando ir. Es decir, no estaba atendiendo las necesidades de esa Lina, de yo como ser humano. Es decir, estaba siempre dando y no estaba guardando nada para mí. No tenía tiempo para mí, para atenderme yo. Es decir, cómo ese campo magnético mío todavía trajo la misma filosofía. Entonces, se puede manifestar de tantas formas y esa ha sido una de las mías, una de mis sombras más grandes de las tantas, porque por ahí andan más. Sí, pues en mi caso, ¿no? La sombra es algo que recuerdo y sé que tú, Esteban, lo vas a recordar, que hablamos mucho. Un tiempo nos metimos, pero a hablar bastante de la sombra. La sombra, hasta lo predicamos en la iglesia, ¿no? La sombra te cobija, porque si vemos la sombra desde el punto de vista de un árbol, ahí tú echas tremendos sueños bajo un árbol en una sombra. Tu propio cuerpo refleja sombra, que de niños, y vemos ahora en las redes, los niños corriendo y llorando de su sombra, porque hasta le están hablando de influenciar en los medios, lo están influenciando desde niño a tenerle miedo a su sombra y se quieren deshacer. Y tú lo ves, mira, la verdad, yo puse comentario en uno, yo dije, señores, paremos de estar influenciando a los niños a pelear con su sombra. La sombra, sí, como tú decías, Lina, sí hay que sanarla, sí hay que, pero para mí también abrazarla. Lo que yo no puedo abrazar, no puedo sanar. Muy bien. Es lo que en mí vinieron muchísimas, son muchas las sombras. Una de ellas el abandono. ¿Por qué? Porque cuando mi mamá emigra a Estados Unidos, yo con 5 años, viviendo una vida con mi papá y mi mamá y mis 2 hermanas de las menores, yo soy la menor de 7, pero las 3 más pequeñas juntas, teníamos un estilo de vida en amor, en armonía. Yo era muy apegada y creo que las otras también con mi papá, él era muy cariñoso y que nos peinaba y nos hacía tantas cosas bonitas, nos hacía comida, ayudaba a mi mamá. De repente tu mamá se va, no te dan una explicación de nada, simplemente desaparece a Estados Unidos, mi papá se queda, pero nos entregan, que le doy gracias a esa hermana mía, siempre se lo daré como una madre, Teresa y Piliel, que fueron prácticamente nuestros padres, que nos adoptan ahora, con sus 4 hijos y hasta 5, porque llegaba otra hija que vivía ahí. Imagínense, ya no habemos 3 niñas, ahora habemos 7 metidos en una casa. Hay que comer lo que hay que comer, no es con la ñoñería que a mí me tenía, que no me gustan los granitos de habichuela ni nada de eso. O sea, ¿cómo te influencia? Para mí fue en que reprimí el hablar y expresar emociones, porque una niña no sabía cómo hacerlo. Entonces, ¿qué yo hacía? Salir a ver si ese carro que se fue, que yo lo vi, y una vecina nos sostenía a las 3, mientras mi mamá con mi hermana, la que se quedó con nosotros, Teresa, la llevaba al aeropuerto en ese carro. Entonces, siempre mirando esto, andando el tiempo, que yo vi, me abandonaron. Mi mamá se fue, no nos dijo nada, mi papá ahora venía cada vez al mes a visitarnos por un día,
y se regresaba a su lugar. Entonces eso causó mucha inseguridad, sombra de inseguridad, de rechazo, de rencor. No podía hablar con ella, solo me salían las lágrimas. Y ella decía, pero mi hija, tú eres la única que no habla. Hasta el punto, para que vean que reprimir la sombra y no sanarla es bien fuerte y afecta a nuestro alrededor. Tanto así que me afectó las amígdalas. Ok. Me daban unas infecciones con una fiebre porque no me expresaba. Y gracias le doy a ese creador que me sanó sin tener que operarme de esto, porque entiendo que todos nuestros órganos y todo se necesitan y se afectan por la sombra. Entonces esa fue una fuerte para mí porque me crié como independiente. Todo es sola, tengo que hacer sola, aún teniendo una familia a mi alrededor. Yo sentía que todo, y lo vi hasta en mis hijos, como que wow, la ayuda, ¿dónde está? Todo lo tenemos que hacer solo. Eso afectó a mí y afectó a los demás. Sí, la sombra tienen su jueguito pesado, pero es interesante. La sombra, para mí me di cuenta que fue la religión. Para mí la religión fue tremenda sombra. Una sombra, pero una sombrilla de la grande, donde ahí en esa sombra era tan sombra y hacía una brisita que se hicieron hamacas y nos acostamos en esa sombra y ahí 50 años. Muy abarcadora esa sombra. Muy abarcadora. Entonces, cuando me di cuenta de esa sombra, y fíjate que llevándolo a literal, de como dijo ella, sombra de un árbol y qué sé yo, ocurren varias cosas. Te queda mucho tiempo en la sombra, no coge los rayos del sol, la vitamina del sol. Otra cosa es que no avanza, porque está detenido en esa sombra. Y como dijo Lina, yo me sentía útil, me sentía bien haciendo estas cosas. Cuando uno despierta y se da cuenta, ven acá, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Entonces, al despertar a esa sombra, oye, es una libertad, en mi caso, impresionante, que no la cambio por nada ni por nadie, e identificar que fue una sombra que me tuvo ahí por tantos años, amarrado, añañado, acostado, cómodo, y por dentro yo sabía que algo no estaba bien. Pero es que como eso está en el subconsciente, es automático. Y entonces te hace ver que estás bien. La sombra, como decía Lina, que lo que está haciendo está bien. Y es peligroso. Entonces, así podemos identificar si vamos a hacer el ejercicio de que uno puede ir a ese subconsciente y darse cuenta cuáles son las sombras, qué me está guiando, qué me está haciendo a mí ir por este lado, qué me está haciendo hacer un autoanálisis de no odiar la sombra, como dijo Pris, sino abrazar la sombra para poder sanarla, que es muy importante. Mira, déjame añadir algo ahí porque es muy importante de lo que sigue afectando la sombra. A nivel familiar, a nivel de generaciones. Porque ese episodio o esa acción de mi mamá separarse de mi padre e irse sola, hoy por hoy, hay muchas de mi familia, I'm sorry que no lo ven así. ¿Se está repitiendo? Se repite, o sea, muchas mujeres solas, y sobre todo, otra sombra es que regresan a los padres, o sea, ahí se han quedado con su mamá, con su papá. Yo miro, somos 7, y uno mirar que la mayoría, ¿no? Que la mayoría están en una misma situación. Es tiempo de que podamos ver y darnos cuenta de que esa sombra afectó. Porque como tú decías, Esteban, que no vemos no queremos salir de la sombra de un árbol para no coger el calor del sol. El calor del sol, podemos decir que es enfrentarnos a esos, que las sombras se convierten en lado ciego.
que a veces ni lo estamos viendo, Sí. pero estamos cansados, sentía que algo tenía que cambiar, queremos salir de esto, pero no sabemos cómo. Entonces, Pero- una manera, Linda, es tú mira a tu familia. Cuando yo estoy tratando con las personas en consulta, en coaching, yo le digo, mira tu familia. Y cuando comenzamos de 0 a 5, de 5 a 10 y ahí hasta la vida actual, vemos el patrón en la escuela, te va a salir el mismo maestro hasta que te enfrentes con tu sombra. ¿Qué iba a decir algo tú, Lina? No, Se él fue. estaba primero. Ok. No, yo aquí asumando ciertas claves que nos ayuda en cómo trabajar nuestras sombras. Una que merece seguir enfatizando de abrazar nuestra sombra. Porque en abrazar nuestra... mira, el otro lado de la sombra es luz, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando la luz te da, la sombra. Entonces, que otra forma es abrazar tus tinieblas, abrazar tu oscuridad, y sabemos que hay un principio ahí, que de las tinieblas la divinidad hace resplandecer su luz. Entonces, para yo recibir luz, tengo que primero aprender en abrazar mi sombra en autocompasión. Y ahí se empieza a desarrollar uno de los beneficios de trabajar, y es desarrollar el amor propio, en amarte a ti incondicionalmente y aceptarte a ti incondicionalmente, que refiriéndome al testimonio de Line, que ella estaba amando al prójimo, pero a expensa de amor propio, y decía un sí, y me atrevo a decir que en ciertas ocasiones había un no. ¿Había uno para mí? Y ella se estaba violando a sí misma, y eso estaba generando resentimiento, frustración y enojo, y especialmente cuando se le decía así a tantas personas, ellos no llegaban a reciprocar, ¿verdad? Tuve que crear un mecanismo de que no me importara si reciprocaban o no. ¿Viste? Es decir, entonces también invalidándome a mí misma de que no me merezco, no hay necesidad de que sean Ajá, recíprocos. En el recíproco. momento que yo necesitaba, claro, gracias al universo, tengo una familia maravillosa y he tenido amistades muy lindas. Es decir, hay personas que siempre han estado ahí, pero habían personas que no. Entonces tuve que crear, y eso fue desde mis años de Un mecanismo de teenager, defensa. un mecanismo de que estoy dando y no me importa recibir. No tengo que recibir. Me identifico. Pero Una capa ahí bien compleja. de protección. y apoyando esto todo lo que usted está haciendo, estaba diciendo acerca, y lo que dijo Priscila acerca de abrazar la sombra. Es importante abrazarla, pero tenemos que, y sé que quizás iban a ir a ese punto, pero es decir, la abrazamos por un ratito, Exacto. reconocerla, abrazarla, pero luego hay que ver la forma en cómo vamos a mover esa energía, porque no nos podemos quedar abrazando a nadie. Abrazándola, ¿no? No. Entonces, nos sentimos víctima de lo que está pasando y no comenzar. Ok. Que sea un proceso de paso el abrazarla, pero luego hay que enfrentarla y decir, ok, Sí, ¿qué me está limitando a mí esta sombra? Ok. ¿Qué me está limitando este trauma, esto que está pasando? ¿Qué me estoy perdiendo? En mi caso era amor a mí misma. Ok. Perdón, Y moverme. Gaby, ¿y qué se les repite? Por eso yo dije, hay que abrazar la sombra para sanarla, de no Sí, quedarnos, sí, ya. para poder. Es como un requisito, que yo lo veo Sí. hasta hoy, porque... Hay que aceptarla. Sí, Ya. pero hay, y con esto, y ya te doy, para que las personas que nos están escuchando, porque hay mucho lado ciego, mucho lado ciego que no lo están viendo, y a veces hasta lo estamos juzgando por sus lados ciegos. Ya. Y una manera de despertar es comienza a ver las cosas que no te gustan, que uno se siente, wow, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? Esa es una forma de ir a descubrir, porque el subconsciente es para mí, ¿no? Yo lo describo, y lo describí en uno de mis libros, que es como este cofre, donde guardamos tantas cosas, ¿no? Y está ahí guardamos todos los recuerdos. Entonces, este cofre cuando explota, porque lo estamos llenando de tantas cosas,
y ese subconsciente le manda el mensaje al inconsciente para que entonces conscientemente actúe de acuerdo al subconsciente. ¿Ves? Porque ahora decimos que actuamos, el inconsciente, una de sus definiciones es que actúa sin medir la consecuencia. Sí. Una persona que mata a alguien y viene y dice, wow, es que yo no sé cómo lo hice. O sea, un mensaje Sí. del subconsciente se refleja, actúas de inconsciente y ahora estás consciente que no estaba consciente de lo que hacía, ¿no? Eso se eso se identifica como botones detonadores. Y bueno, es que estamos compartiendo tantos puntos interesantes, ¿verdad? Abrazar la sombra con autocompasión, hacerse preguntas abiertas. ¿Qué es lo que trae la sombra a la superficie? Bueno, la menos dolorosa es cuando uno empieza a hacerse preguntas. ¿Y por qué me estoy sintiendo así? ¿Y por qué reacciono de esta forma? Ya estás, ves, entrando hacia adentro. Pero las crisis en contexto de relaciones interpersonales o eventos suelen confrontar a uno, a indagar. ¿Y esta causa de dónde viene? Y ya que dije de esta causa de dónde viene, se ha dicho y se ha estudiado que se suele venir de nuestra etapa de infancia, aún desde el mismo vientre. Sí. Por ejemplo, voy a matar 2 pajaritos de un solo tiro aquí, porque ella dijo algo también importante, que hay que reemplazar, ¿sabe? Que no solamente abrazar, hay que hacer los cambios, ¿verdad? Entonces, una de mis sombras que he tenido varias, pero me viene a la mente ahora, yo nací en un contexto en Cuba, un sistema castrante que originó de Castro. Mira, qué interesante. Entonces, entonces en ese sistema, que es un sistema, lo digo abiertamente, comunista, si lo has vivido, pues entiendes que te ponen un bozal, no tienes libertad de expresión libre. No puedes opinar contrario a los sistemas, creencias y valores. Entonces se sufre mucha represión y tiene que suprimir y oprimido, y el sistema opera mucho por temor y miedo, intimidación. ¿Viste eso? Entonces en mí de niño pues generó como una rebeldía en nombre de la libertad. Entonces, ¿qué pasó? Que aún en mi etapa de adulto y en relaciones me ha afectado negativamente, que si yo percibía una amenaza o una intimidación o una imposición o una obligación o un que tienes que, pues reaccionaba. Detonaba el botón. Era un botón detonador que reaccionaba con agresividad, ¿verdad? De diferentes formas. Cuando era niño, pues con los puños. Pero fíjate que esa sombra estaba camuflajeada de la luz de un valor llamado la libertad. Entonces cada vez que yo percibía esa situación, o peleaba, o me congelaba, o Corría. buscaba un escapismo. Pero el escapismo, mira esto, el mecanismo de defensa que tú estabas mencionando en tu caso, sentía y creía que era libertad. No, en nombre de libertad, no, era un escapismo. Y el escapismo es muy diferente de libertad. La libertad es cuando llegas a confrontar, lo confrontas y lo vences en amor. Y del otro lado de lo que tú confrontas está la verdadera libertad. Entonces, viste como, imagínense un patrón que cada vez que hace eso, pues, ok, I'm out of here, como dice en inglés, ya me salgo de esto. Pero estoy afectando mi propia vida y las vidas, bueno, hasta aquí, Lina. Bye bye, ¿me entiendes? Yo tengo una pregunta. Perdón, Lina, diga. No, algo que yo iba a decir, continuando lo que él estaba diciendo al principio, del hecho de las formas en que se puede presentar esa sombra. Y una de ellas es uno de los temas que ya tratamos, el famoso espejo.
las proyecciones que vemos en otros seres humanos. Es decir, cualquier cosa que ese ser humano de afuera, amistad, familia, la pareja, es decir, está haciendo algo y me molesta cada vez que lo hace. Es decir, es una proyección de esa sombra que está ahí en ese inconsciente que no estamos reconociendo. Entonces, eso es otra forma de poder reconocer una de esas pequeñas sombras. Ya. Una pregunta que tengo. ¿Se puede convertir la sombra en tinieblas? ¿Se podría convertir una sombra en tinieblas? Bueno. Yo pienso que sí, pero dale. Sí, porque un ejemplo, la sombra dura mientras está el sol, pero una vez que llega la noche todo es sombra, es oscuridad. Tú ves, pero mi sombra sigue ahí. Sí. O sea, aunque llegue la noche y ya no vemos como ahora que se ve por acá, ¿no? El sol, se refleja la silla, se refleja mi sombra, pero una vez que el sol se va, ya lo que queda es todo Oscuridad. oscuridad. Y que oscuridad es simbólico de no puedo ver, no puedo identificar, no puedo detectar, es ignorancia porque yo sé que no sé por qué me está pasando lo que me está pasando. El próximo nivel es, ahora sé que no sé. Ya estoy siendo percatado, ¿ves? Y yo diría eso, es decir, estamos hablando de una sombra por una en particularidad. Se le llama la sombra, el trabajo de la sombra, a todo el engranaje del grupo de traumas y dolor que carga cada ser humano. Pero la sombra puede ser una sola cosa, un solo trauma que nos esté afectando en una parte de nuestra vida. Pero al tener diferentes traumas acumulados, como yo digo, en la mochilita y en la maleta, que uno tenemos mochila, otro tenemos maleta. Ajá. Es decir, Y algunos tenemos varias maletas. algunos Mira, tenemos varias perdón. maletas. Entonces se puede convertir Lina, en tinieblas, Lina, porque es algo grande y permanente. Permítame hacer esta ilustración que me vino. Y esto se refleja en el contexto de matrimonio. Supongamos que cuando tuve 7 años pasé un trauma. Esto representa un trauma. Cuando tuve 10, otro. Me hirieron. Entonces, Sigue cargando. entonces, ¿verdad? ¿Verdad? Nada más que ese bol, que eso es un trauma de todos los traumas. Entonces yo vengo ante Lina y digo, Lina, Abrázame, te puedo. mi amor, te amo. ¿Te quieres casar conmigo? Y ella sin saber que tengo todo eso, sí, cómo no. Exactamente. Y ella no sabe lo que está abrazando. Porque te vio de noche. Pero ahí es que está, si yo Y lo sobre el recibo- mancha de la tiempo, estas cosas, ella dice algo, hacer y ¡pum! Pero eso es, si yo Ahí es tu pregunta. estoy en afinidad con usted en ese momento y le digo que sí, es porque yo también estoy así. Claro, Yo también estoy toda No, cargada. y lo malo de eso es que dos cargados así nunca abrazan su corazón, porque abrazan todo eso. No es tan solo eso, mi Estamos muy Esteban. cargados. Esto es cargados. poderoso. Nuestro auténtico ser está encubierto Claro, De de toda esa todo cosa. esto. de todo eso. Entonces, en realidad, con quien tú vienes conociendo y amando, no ha sido mi auténtico ser hasta que todo eso se destapa. Entonces, Exacto. mi verdadero yo sale. Sí, Exactamente. Ya. mira, nosotros en talleres de pareja utilizamos ese ejemplo. Ok. Él y yo ponemos a las personas y decimos hasta que tú nos sueltes, y cuando soltamos todo eso, es bien impactante, le ha impactado a las personas, porque ahí se percatan de que ambos, no a juzgar la sombra del otro, sino de que ambos, wow, a pesar de todo, yo vine con unas maletas, no una sola, muchas, y él también, sí. de mentalidad de escasez, de mentalidad de que todo era duro, o sea, hay muchísimas cosas ahí, pero cuando uno lo suelta, entonces entra la empatía del uno al otro, que ahora tú no juzgas mi sombra ni yo la tuya, vámonos a los dos, podernos sanar. Pero hay otra pregunta, algo que quería, se puede, porque hablamos de abrazar la sombra, ahora de todo eso, es un proceso bien fuerte para muchas personas. Un ejemplo, un niño, una niña, que bebé ha sido abusado y que tú vengas y le salte que tiene que abrazar esa sombra que le ha jodido toda su vida completa, porque ahora fracasa allí, fracasa aquí, de careta por
por todos lados, se da cuenta y que aquel bendecido, bendecida que me tronchó la vida, ahora abrazar esa sombra. Sí. Sí, ya eso es un proceso y estamos hablando de extremos. Sí. Sí. Eso es tremendo Sí. trauma. ya. Sí, porque Pero- sé que sí, las, porque- preguntas, las pero hay- personas se preguntan ahí, sí, ¿verdad? bueno. Ellos están hablando de que ella se le fue la mamá. Hay, ¿Tú entiendes? sí. Perdón, Gaby, No, no, no. a aquella se le fue. Pero yo sé que tú que estás ahí estás diciendo, oye, pero es que tú no sabes lo que me hizo mi papá, lo que Claro. me hizo mi Esas esto, son tú no otras cosas. sabes. Entonces hay sombras que son más profundas, por eso traigo Sí. el tema, otras que van a requerir más tiempo, pero de todas ellas, cuando tú entiendes que te mereces tu libertad y que solamente ser libre es cuando podemos sanarla, soltarla y Sí. comenzar a caminar en libertad, Bueno, es cuando va a ser feliz. recordemos que este trabajo es a nivel de subconsciente, ¿verdad? Y hay varios principios que están interrelacionados que se emplean en el proceso de uno trabajar con su sombra. Uno que se ha mencionado es abrazar tu sombra, no con culpa, no con injuicio, vergüenza, sino en amor, en autocompasión, ¿verdad? Con empatía, pero también requiere vulnerabilidad, abrirse y transparencia y crear conciencia de que esas sombras no tienen que ver con la esencia auténtica y verdadera de nosotros a nivel de conciencia. Yo no en otras palabras, la sombra representa historias de mis traumas y mis dolencias. Yo no soy mi historia. Y esa historia es una construcción de la mente de cómo yo percibí, interpreté y el significado que yo le di a ese evento, con una data muy limitada, ¿verdad? Entonces hay un trabajo, digo, mira, entiendo que te pasó lo que te pasó, te impactó. Me gusta la analogía que Esteban en muchas ocasiones ha utilizado para diferenciar el ser auténtico versus lo que me pasa. Es como, tú has usado la ilustración, que cuando yo entro al carro, yo no soy el carro, yo no soy el vehículo. El vehículo viene a ser simbólicamente mi cuerpo. Estoy en un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Tengo una mente, pero no soy la mente, no soy los pensamientos ni las emociones. Pero claro que cuando te dan en el carro, tú sientes el impacto, pero no eres tú. Es el carro que está ejerciendo el impacto. Claro. Y es como llevar a la persona a identificarse con su esencia divina, espiritual, Yeah. y hacer esa desasociación. Ya. Disasociación, disculpe. Eso mismo. Sí, ahí es que entra el observarse uno Ajá. para poder mirar y decir, ven acá, y esto, como el ejemplo que, ven acá, ¿y por qué yo estoy cargando todo esto? Y esto, y esto. Hacer un análisis profundo y personal. Sí. O sea, esto es tú contigo. Ya. ¿Qué tiene que Y hacer? aceptación que me llegó ahorita. Una de las formas también de sanar es aceptar que me pasó lo que me pasó. Porque hay muchas personas que a nivel de subconsciente lo cierran. Sobre todo si el impacto fue una violación brutal en una persona, porque pongo este ejemplo porque lo he visto, lo he compartido con muchas personas que lo cierran y no saben por qué lloran, no saben por qué siente cierta cosa, porque fue a una edad que se supone que no recuerdan, porque se recuerda desde los 3, qué sé yo, que cuando yo sí he visto en hipnosis una persona en regresión en edad llegar a la cuna con 2 años y ver el evento que le impactó ahí. O sea que sí se puede, aún no sepa lo que te pasó, cuando ya comenzamos a ir más profundo, Sí. se llegan a sanar aún las cosas que ni se recuerdan. Bueno, yo creo que esa es una de las cosas importantes que hay que enfatizar, aparte de aceptar, abrazar, es decir, dar ese momento de espacio para saber, porque a veces puede ser que hayan cosas que tú aceptándolas y abrazándolas, dejando ir, con una terapia de meditación, puedas comenzar a remover esas energías, porque esa sombra está en tu cuerpo. Y se acumula en el cuerpo y te puede crear dolores, te puede crear enfermedades. Son bloqueos energéticos. Son bloqueos energéticos que están también en nuestro campo magnético. Entonces,
ver cómo se puede ir removiendo y sanando. Pero también a veces pensamos, oh no, pero ya yo perdoné lo que pasó, lo que sea. Mira, si todavía estamos recordando y nos está molestando y estamos teniendo dolores en nuestro cuerpo que no tienen explicación, todavía hay sombras que hay que sanar y que hay que sacar. Entonces, hay tantas diferentes modalidades, es decir, para utilizar a nivel de sanación, que es importante que la mencionemos también. Sí. Y una de ellas es, una de las más poderosas que yo encuentro para mí, es la hipnoterapia, y aparte de eso, el cranial sacral therapy, es una terapia de Cráneo sacro, Sí. terapia del cráneo y el sacro. Se maneja todo lo que son los puntos energéticos principales en el cuerpo para removerlo. Y otras más, hay muchísimas más modalidades. Sí, quiero decir también Bueno. a la gente que está en X religión, que creen que en aceptar a Jesucristo, todas esas sombras se van. Uy, esa es muy buena, Ese mi es otro hermano. tema, ese es otro Eh, tema. Para que sepan, bueno, en la misma Biblia hay un pasaje que dice, para que nos transformemos, tenemos que trabajar nuestra mente, Sí. nosotros trabajar en la mente para ser transformados. Entonces, mucha gente y muchos líderes, no, tú vienes a Cristo y Se te tus resuelve. pecados son borrados y todo te resuelve. Mi hermano, sigue actuando igual, sigue con los mismos patrones, sigue pensando igual, sigue con la misma sombra. Y A ver eso dónde es van a que ir. hay que trabajarlo. Eso hay que trabajar. Para complementarte, me diste hincapié a lo que iba a aportar, ya que se estaban mencionando varias modalidades. Bueno, voy a citar algunas escrituras. Dale para allá. Para Efesios 5, 13 y 14 dice, despierta, despierta tú que duermes, y la luz de Cristo te alumbrará. Y todo sale, toda cosa, cuando sale la luz, se manifiesta por evidencia. Y el salmista en el 139 dice, mira el salmista, invitando a la divinidad, ven, escudriña lo más profundo de mis entrañas y alúmbrame, a ver si hay algo torcido ahí. Entonces, mira, Pablo le estaba diciendo eso a una iglesia, después de decir, estás completo en Cristo, estás sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, estás bendecido con toda bendición, estás completo, estás perfecto. Entonces, y si eso es verdad, ¿por qué estoy tan jodido y no estoy manifestando la vida abundante? Y es porque todo el trabajo no es en tu espíritu para la evidencia cristiana, es en el alma, en el subconsciente. Hay que renovar la mente, la transformación. Y el Espíritu Santo está ahí para vislumbrar en nosotros. Y el perdón es una de las herramientas entre muchas otras. Dios tuvo que poner a ciertos individuos en la Escritura en un trance, porque lo que estaba en su consciente estaba limitando. Si no lo crees, pues léete Hechos capítulo 10, donde Dios tuvo que poner al apóstol Pedro en un trance porque el sistema de creencia que estaba en su consciente estaba resistiendo el avance del reino. Y Dios tuvo que ponerlo bajo en un trance, Hipnosis. un Pero hipnosis. esa es hipnosis y eso es otro tema. Y otro tema, Eso es otro arrancar, tema. hay mucho. No, pero, Porque, ya. Pero- Antes de cerrar, yo quiero decir algo. Sí, Tú entonces cierra, mi último Lina. punto es que, mira, el trabajo es arduo, no te estamos engañando. Trabajar aquí adentro es un trabajo, un proceso gradual y arduo, pero los beneficios valen el esfuerzo. Eres libre para hacer expresar tu ser auténtico, vas a desarrollar inteligencia emocional, vas a desarrollar empatía, compasión para ti y para el prójimo, vas a liberar tu potencial, porque bajo la sombra estaba un potencial latente que tú no sabías que va a surgir. O sea que hay muchos beneficios como motivo de trabajar en nosotros. ¿Sí? No, y como mencioné lo de las modalidades, ya ustedes han mencionado diferentes partes de modalidades, pero también queremos que sepan todas las modalidades de sanación que están allí afuera, que pueden ser parte de la religión, pero pueden ser también parte de lo que le llaman espiritualidad, la nueva era,
o simplemente sanación, la sanación de lo que es el cuerpo energético, el cuerpo físico. Y hay tantas formas, pero por favor, que no se crean que es, oh, yo me voy allí, me relajo, estoy en una meditación con cuencos, me están haciendo reiki y ya yo estoy sana. Se me está moviendo y no queremos, es decir, infundir miedo con esto, sino saber que es un compromiso con nosotros mismos. Y una jornada. Y es una jornada. Y mira, voy a ir hasta el extremo, es decir, nosotros conocemos lo que es la medicina, y estamos hablando de la famosa medicina de la ayahuasca, que ahora mismo es tan conocida. Aún en estos casos, que es un método profundo, rápido e intenso para sanar, muchas personas van allá, van y creen que con una medicina ya está. Y aún los expertos hablan de que no. Aún con lo que es la ayahuasca, que es uno de los métodos más fuertes para sanar internamente y energéticamente, tienen que ser, es decir, tiene que haber un compromiso de querer ser libres. Sí. Porque eso es lo principal. Sí, la transformación es perpetua. Y ¿Y desde el camino cuál es? ¿El camino cuál es? Ahí Para les ti. dejamos, mi gente. Con la música viva vamos a celebrar. El camino cuál es, se verá.